siempre es mejor hablar, en Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Mejor equipo de inversiones de toda Latinoamérica. Larraín Vial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Somos GTD, más que tecnología. Gana tiempo con 360 Connect de BCI. Paga tus autopistas en tagtotal.cl. El Cyber de Mita está por llegar. Regístrate y participa. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8:05, viernes 23 de mayo de 2025. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off. Consuelo Saavedra desde Londres, el Reino Unido. ¿Cómo estás tú, querida Consuelo? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy bien, muy bien. Mejor que aquellos 27% de estudiantes de la Universidad de Harvard, entre los cuales hay muchos chilenos, y en cada diario que uno abre de un país del mundo hablan la historia particular de sus conciudadanos que no saben qué van a hacer, pero es una historia muy humana, muy humana. Estaba recién hablando con alguien sobre ese tema. En fin, me acordé porque tú estudiaste ahí, tú conoces eso muy de cerca, y lo que debe ser... Lo conozco muy de cerca. Es alguien que te dedican de repente, señor, ahora ya, fuera, 1, 2, 3... haga sus bártulos y lléveselos. Pero a ver si podemos hablar de... Bueno... No, claro, vamos, es que vamos no estaba a en hablar la eso, pues. pauta. Por eso lo puse. No, porque tenemos un entrevistado. Sí, señor. Que se te va más ratito, mi vida. Pero póngale. Me interesa su opinión, Madame Consuelo. ¿Sobre esto? Sí, porque ya el dato ya está, hemos sobre leído cualquier cosa. No, sobre esto. Sobre todo en general me interesa. Pero sobre esto en particular. A ver. Lo que se espera, esto es un gallito que está hace tiempo. Un segundo round, de hecho, porque Harvard ya había demandado al Estado. Claro. Exactamente, por la suspensión del financiamiento para proyectos en la universidad, financiamiento que en general tiene que ver con ciencias básicas. Entonces es bien grave que se corten eso, porque se suspenden los laboratorios, no sé, por los departamentos de física, de química, que muchas veces son los que dan origen a grandes descubrimientos que ayudan a toda la humanidad, ¿verdad? En medicina, en biología, en fin. Y Harvard está dando la pelea en tribunales para que no se suspenda ese financiamiento, porque dijo que no estaba dispuesto a cumplir con las exigencias que le ponía el gobierno de los Estados Unidos para mantener ese financiamiento, que era como dejar entrar al gobierno de Estados Unidos para ver temas de matrícula, de diversidad, equidad, inclusión, todo lo que tiene que ver con eso, como una guerra anti-woke. Exacto, todo esto porque Trump y el Grupo MAGA desde antes del gobierno sospechan que las universidades, en particular la Ivy League y algunas más en detalle, son básicamente la cuna y el caldo de cultivo del wokismo y del progresismo y de todos los males que las quejan a este planeta y al del lado. Sí. ¿Dónde leía una carta a propósito de eso? Quizás tú también la leíste, pero sobre la situación en Chile, sobre por qué se instalaba como una mirada woke en las universidades. Y era, bueno, claro, si es que si es que todo el mundo quiere trabajar en finanzas y en banco y hacerse millonario, bueno, ¿quién va a estar en las universidades? ¿Quién va a estar haciendo la pega académica? ¿Quién va...? Como que había una separación natural de las visiones de mundo respecto a la gente que se dedica a la academia y qué piensan y por lo tanto qué enseñan respecto a la gente que decide irse al mundo privado. Entonces decía, ¿por qué el mundo privado se queja si nadie está dispuesto a hacer la noble labor de educar y que la educación sea más diversa? Bueno, eso a propósito, no lo mismo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos son mucho mejor pagados los académicos, etcétera, etcétera. Dicho lo anterior,
Ahora entonces el nuevo apretón viene por el lado de, bueno, ok, la tuya y dos más, si no te duele por el lado del financiamiento directo para la investigación, digamos, te va a doler por el lado del financiamiento que recibes por tus alumnos extranjeros. Que son los que ponen más plata, entiendo que son los que pagan los aranceles más completos, por así decirlo, que ayudan a financiar. Claro, son los mismos aranceles. No hay arancel diferenciado como acá en Inglaterra, por ejemplo, donde hay arancel diferenciado para estudiantes locales, que está en máximo 9.000 pounds al año, 9 millones creo. Ahora lo iban a subir un poco, y las universidades lo que hacen es... que es como el secreto mejor guardado, son un poquito más relajados, menos exigentes con los alumnos extranjeros, eventualmente, salvo que tengan muy buenos postulantes, porque pagan 3 veces más. No hay tope a lo que cobra una universidad a un extranjero. Eso, por ejemplo, en Inglaterra. Bueno, pero en Estados Unidos también sucede. La diferencia es que se paga el mismo arancel, pero no hay acceso a crédito, ni a beca, ni a nada. Entonces, con esas platas, que lo hablábamos recién con Juan Pablo Iglesias, con esas platas en general tú logras financiar parte de los beneficios internos que le das en becas, por ejemplo, a los alumnos locales, a los alumnos de nacionalidad estadounidense. El apretón cultural también es muy importante, claro, en la pelea que está dando, porque que sea Harvard no es cualquier cosa, ¿no es cierto? Es como... es la institución. Dentro de la Ivy League probablemente es la que todo el mundo, todos saben a qué se refiere, a qué está capaz, a qué está dispuesto, perdón, de qué puede ser capaz Trump si es capaz de tirarse así contra Harvard. Lo que le hace no es que te prohíba a un estudiante extranjero estar en Estados Unidos. No. Ni matricularte en alguna universidad. Lo que hace es quitarle a Harvard la posibilidad de uso de las visas FJ, que serán, el timbre, claro, con el cual el estudiante puede ir a pedir su visa, claro, de estudiante, claro, ¿ya? O de visitante. Y esto por razones de seguridad, que eso es lo más interesante entre comillas, lo más llamativo, que es una solicitud del Departamento, o sea, más bien una orden del Departamento de Seguridad Nacional. Es que el Departamento de Homeland Security es el que no es solo los visados. El Departamento de Homeland Security es el que autoriza a una entidad para certificar que esa, como para, ¿cómo te dijera? Como para auspiciar a alguien. ¿Ya? Okay. Tiene un término, acá no tengo, SB algo, digamos, lo que Harvard dice, ya, esta persona va a estudiar conmigo, entonces yo le puedo emitir este papelito. Y con este papelito él va y solicita su visa. Entonces, eso es lo que le quitan a Harvard. Entonces, puede matricular alumnos, pero no puede, finalmente, vía Harvard, ese alumno pedir su visa estudiantil. ¿Se entiende? Se entiende, pero esa es una pelea, una disputa que está... Y eso, perdona, y esto tiene que ver porque lo que le exige el gobierno de los Estados Unidos a Harvard es que le entregue información sobre todos los alumnos extranjeros, ya que son más del 25% del alumnado, no tanto en el college, pero sí en las escuelas profesionales. Entonces... en las facultades, en que le entregue la información sobre todos los alumnos extranjeros y si han participado en protestas, que le entregue como el registro de comportamiento de todos los alumnos extranjeros. Si han estado en protestas, si ha habido quejas porque le han impedido a otros estudiar, o sea, todo lo que finalmente todo lo tiene que ver con si ha habido actitudes de antisemitismo, si ha habido reportes en contra de alguno de estos estudiantes por molestar a alguien, por decir algo, por hacer una protesta que impidió tomar una prueba o hacer una clase. Porque dice que son no solamente antisemitas, sino partidarios de Hamás, dice en alguna parte, de la carta. No sé si leíste la carta. Pero en fin, bueno, no estaba en la pauta, así que 8:13. Lo que sí está en la pauta es lo que ocurrió anoche, que el presidente de la República vuelve a poner el tema de la solución propuesta por la Comisión para la Paz y el Entendimiento de la Araucanía, este trabajo transversal
que se hizo desde el 2023 en adelante, un trabajo muy, muy amplio, se entregó la semana pasada, el presidente se comprometió a dar una revisión y dar su parecer. Bueno, y anoche efectivamente lo hizo en una cadena nacional. Y entre las cosas que plantea, bueno, hay varios puntos, no sé si tuviste oportunidad de escucharla. Bueno, acoge o habla de la recepción de este informe y habla, a ver, sobre algunas cosas importantes. Un nuevo sistema de tierras, el actual sistema, dice, es deficiente y perpetúa el conflicto. Hace mención a que en las obligaciones que el Estado tiene en esa materia, hoy día se demoraría 100 años, dice el presidente, en poder cumplirlo. Pero lo que plantea es que se propondrá un nuevo sistema vinculado a que obviamente tiene que ser a través con previa consulta mapuche, dado los acuerdos internacionales que tiene firmado Chile, y que busca cerrar definitivamente el asunto de las entregas de tierra, es decir, ponerle un coto, que era parte de lo que muchos de los comisionados nos dijeron en las sucesivas entrevistas que le hicimos en distintos espacios. Luego habla de... Espérate, eso es uno de los grandes cambios que se propone por parte de la comisión, que recordemos no logró la unanimidad, que se había autoimpuesto porque uno de los comisionados no estuvo dispuesto a firmar, el que representaba a los agricultores de Malleco. Autoimpuesto, buen punto y el detalle, porque no era obligatorio. Algunos creyeron que al no tener unanimidad no servía de nada el trabajo. No, eso no estaba en el decreto de convocatoria. No es decir, ustedes se convocan y hacen un informe siempre y cuando consigan la unanimidad. No. Ellos dijeron, oye, pongámonos para forzarnos nosotros mismos a dialogar más y mejor, a conseguir una unanimidad. No se consiguió al final, en algunos casos, en otras cosas sí, perdón. Entonces están las bases del acuerdo de tierras, que es un cambio muy radical en cuanto a quiénes pueden postular a las tierras, qué se puede hacer con las tierras, cuánta es la cantidad de tierras, cuáles son los montos involucrados. Recordemos que estamos hablando de 4.000 millones de dólares, ¿ya? Así que no es poca plata de la que estamos hablando. Y esto tiene que pasar por consulta indígena. Así que eso es lo que anuncia el presidente. Anuncia que se va a hacer consulta indígena por el convenio 169 de la OIT y que es la obligación que tiene el Estado de Chile. Así que eso va a ser para largo. Pero la idea es acotar en una fecha y hasta aquí se llega y de aquí para acá se ve cómo se resuelve, pero se termina y se pone un fin al sistema, porque si no es permanente lo que se ha producido. Igual hay una manera, pero no vamos a entrar porque hay unos detallitos que fue una de las cosas que no le gustaba a Navellán, sobre si es que hay un lugar. Si es que hay un lugar donde todavía quedan muchas comunidades y no hay suficientes tierras, entonces se abre un porcentaje para que se salga a comprar. Hay como pero hace hay que tratar de que las comunidades no se sigan subdividiendo. Ese es el punto, porque si no es eterno. De una comunidad de 10 pueden salir 5 comunidades de a 2, y a su vez esa parte ese es un tema. Ese es un tema eterno, y la gracia de esta propuesta es que busca acotar, cerrar y abordar este tema una vez por todas, porque si no va a ser un tema que va a acompañar cotidianamente nuestro futuro, entonces con los problemas que trae. Los guiños que hace el presidente también tienen que ver con el reconocimiento constitucional, por ejemplo, que se presentará, dice el presidente, una reforma para reconocer a los pueblos originarios en la Constitución, esto a través de una modificación constitucional. Y el otro guiño lo hace a las víctimas, que es el fortalecimiento del programa de apoyo a las víctimas de la violencia rural. El presidente hace un hincapié importante en el reconocimiento, en el tiempo que le da ayer en la propia cadena, hablar sobre las víctimas de la violencia rural, y habrá un proyecto de ley de reparación integral que será discutido en el Congreso. Este es si no me equivoco, es el proyecto que presentó el proyecto de Aravena, la senadora Carmen Gloria Aravena. Hay guiños que junto con otros dos, con el comisionado Figari y con el propio Navellán, pero claro, que viene en el informe, viene al final del informe como anexo. El proyecto de ley está redactado. Fíjate que hace... Y es ese el proyecto que se presenta. A mí en lo político, más allá de los temas en particular, que me llamó mucho la atención, y positivamente, son los guiños transversales, los guiños políticos que hace el presidente en nombrar, por ejemplo, a la comisionada republicana. Es decir, yo siento, esto es una interpretación muy, muy subjetiva, que el presidente entre líneas trata de decir, por favor, hagamos un esfuerzo transversal de tolerancia
política, los que pensamos distinto. No tengo ningún problema en relevar y en destacar la labor que hace una senadora que puede pensar completamente distinto a mí. Si no hacemos ese esfuerzo, esto no va a salir nunca del pantano en que se encuentra. Es decir, habrá republicanos frente amplistas, pero el trabajo de la transversalidad es la oportunidad que yo siento que el presidente pone sobre la mesa. Bueno, no sé si lo leíste así. Sí, pero también era por decirlo menos, de justicia reconocer a Carmen Gloria Aravena, porque el costo que pagó ella por firmar y por participar... Por eso le hace el guiño, pues, creo yo. Porque también la convocatoria original del presidente tiene este mismo... Bueno, costo que fue tener que salirse del Partido Republicano, porque el Partido Republicano no estaba de acuerdo con que ella firmara el documento, y en el fondo no confió en el trabajo que ella estaba haciendo en la comisión, así lo interpreta ella. Y significa que tampoco va a la reelección. Ella venía originalmente de la lista de Evópoli. No puede ir a la reelección. Y fue bien criticada cuando se pasó a republicano, y ahora resulta que se va a republicano. Sí, por la ley antidíscolo, al hacerlo fuera de plazo, al salirse del partido, queda fuera completamente de la reelección. O sea, no va a poder ir a la reelección por ningún partido, ni siquiera como independiente. Exacto. Pero bueno, ojo, la transversalidad política, etaria, si se quiere, de pertenencia al pueblo mapuche o no, es parte de la convocatoria original y el diseño original que hace el presidente. Es decir, si es que nosotros nos tratamos de hacer lo más amplio posible, esto no va a llegar a puerto. Bueno, pero... hay otro par de cosas más, uno como de reactivación económica, qué sé yo, en la zona, y hay... En específico Arauco y Yamayeco. Algo que va a ser... claro, en especial Arauco y Yamayeco, y habla de que esto ya está en marcha con el plan Araucanía, en fin, pero es muy importante, pero no sé de qué manera de verdad se puede avanzar en eso. Ojalá que sí. Queda tan poco tiempo, además de gobierno, y por eso me quiero detener en una cosa, pero antes, y es un punto complicado, y que también lo destaca el presidente, viene en el informe, es ver de qué manera se puede diseñar una instancia en que los diferentes pueblos originarios del país tengan una representación, de manera que el Estado se pueda vincular con una vocería representativa de los pueblos originarios. Eso va a ser, por decirlo menos, difícil, porque, no sé, los Coya con... Sí, los Yaganes. Los Mapuche... Claro. Y así, sin duda, y tenemos pueblos que son muy pequeñitos, con los Rapa Nui, con... Sí, pero no va a estar fácil eso, pero también es cierto que es súper difícil avanzar en estas materias. Bueno, dice que hay que reestructurar la CONADE y mil cosas, crear una nueva institucionalidad del Estado para que se haga caso de todas estas cosas, pero crear un organismo donde haya representación de los pueblos originarios para poder... negociar con ellos, digamos, que tengan una voz y que no sean miles de pequeñas comunidades. En fin. 8,22. Dificulta, pero esto, oye, una cosa más, pero y aquí va a haber un gran problema, y es lo que dice el presidente Boric, que esto tiene que ser una tarea de Estado. Y resulta que no todos los candidatos presidenciales están de acuerdo con lo que planteó la comisión. Entonces, no va a estar muy sencillo eso. Y en épocas electorales sabemos que lo que vale es diferenciarse y no tender... las fuerzas centrífugas operan con mayor facilidad que las fuerzas centrípetas. Entonces, quizás no sea el momento, pero es la labor que tiene un jefe de Estado, sobre todo que va de salida, va terminando su periodo, de plantear estas propuestas más amplias. 8,23. Lo de las licencias médicas tiene, quizás por no sé, por vocación, que me gusta mirar también la mitad del vaso lleno, tiene algo de oportunidad que es muy virtuoso. Suelen las oportunidades dejarse pasar, en política, en los países se suelen dejar pasar, pero si uno no las identifica, no les pone un foco, es más fácil que se dejen pasar. La oportunidad de poder plantear reformas adecuadas, aunar voluntades, porque entre otras cosas, ¿quién se atrevería a ir en contra del sentido común, del fraude del cual estamos siendo testigos, del robo a mano armada y el descampado con plena luz del día?
Eh, por ejemplo, vemos la reacción que han tenido candidatos presidenciales. Ayer en la tarde, Consuelo, hablábamos con José Pérez, que es el presidente de la ANEF, y yo ante una pregunta tan directa y sencilla como si sería partidario él, como presidente de la ANEF, de dar el beneplácito, ayudar, empujar, patrocinar las reformas que sean necesarias para expulsar así nomás del Estado aquellas personas que sean que estén dentro de esta lista y que no tengan unas buenas razones para explicar por qué se fueran fuera de Chile, y dijo sí, corto, sencillo. A su pregunta, sí, soy partidario. Y esa es una oportunidad, porque muchas veces sí, pero bueno, no, pero habría que ver y habría que sentar las bases para en una de esas establecer un trabajo conjunto que viera las posibilidades de... No, aquí es sí. Estamos frente a una evidencia de la frescura, no en todos los casos, hay que ser justo, pero hay que ver en cuánto, y probablemente sean mucho. Ante la evidencia de la patudez y el asalto al Estado que se está haciendo, hay una oportunidad tremenda. Y crece la indignación y crece además las variedades de miradas que hay que hacer. ¿Por qué? Porque también se abren posibilidades a verlo desde lo privado. Porque esto es desde lo público. Estos son la Contraloría y los servicios públicos. Habría que generar herramientas y posibilidades para que el sector privado también viera qué es lo que ha pasado con las personas que han tenido o que han presentado las licencias. Las posibilidades que hay para regular en serio, si tenemos los nombres, si eso es lo indignante, Consuelo, tenemos los nombres de los médicos, de las personas y de los médicos. Insisto, no es un robo en la noche cuando no hay un foco y tú entras de manera subrepticia a robarte algo. Esto es a plena luz del día, con los números y las cédulas de identidad de los médicos facilitadores, de los tipos que hacen la frescura. Es con tu huella digital. Esto es, como te dije yo hace un tiempo, es como el chiste Coco Legrand del tipo que entregaba boleta cuando vendía droga, digamos. Están las huellas completas, no hay que hacer... Pero hacer 25.000 sumarios es imposible, entonces hay que hacer un sistema expedito para que haya una muestra. Lo otro que mirando hoy día el Mercurio, no sé si algún otro medio publica como la lista larga de las instituciones donde hay más gente. Las municipalidades, los hospitales. Sí, pero hay muchas que son de nivel nacional. Entonces es algo que está súper repartido. O sea, lo que hablábamos ayer, Junj, Integra, funciona a nivel de todo el país. No sé, la Chile puede ser en la Universidad de Chile, Gendarmería, el Banco Estado, puede ser en cualquier parte del país. De Putre a Punta Arenas, ¿verdad? Exacto, el Servicio Nacional de Menores. Entonces hay muchos que es un sistema que funciona en todos lados porque tú trabajas para ese organismo, pero en cualquier parte del país. Pero está lleno, como dices tú, de municipalidades. Entonces, Arica, de las top 5, Puerto Montt está en el número 5, pero tienes Punta Arenas en la corporación municipal, tienes Puente Alto, tienes Temuco, Municipalidad de Santiago, Talca, Viña, ahí ya voy como en 270 licencias que... salieron, que tienen registrada salida fuera de Chile. Viña, te la dije ya. Consuelo, Iquique, los SLEP, los servicios locales de educación en Iquique, el SLEP de Magallanes, el SLEP de Barrancas, que es en Santiago, la Corporación Municipal de Educación de la Florida. Consuelo, está todo dado para entrarle en serio a esto. Codelco. Tú mismo dijiste ayer, y los que no han salido de Chile, y que también es a través de una licencia fraudulenta. Sí. El metro, perdona que siga, pero es que son tantos. ¿Viste? Lo Espejo, Valdivia, Iquique, Ovalle, Futaleufú, 180 en la municipalidad de Futaleufú. ¿Cuánta gente trabaja en la municipalidad de Futaleufú? Dímelo tú. ¿Me salió eso? ¿Qué años que no voy? Fíjate tú. No lo conozco, de hecho, Futaleufú. Turururú. Oye, ¿viste? Ayer estaba buscándolo, no lo encuentro en este momento, pero da igual. Pero hay un tuit del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, que revela un caso del año 2023, ¿lo leíste? De un funcionario, el director de la Dirección de Obras Municipales, de la DOM, en que efectivamente se le detectó, esto antes de esto, pues, se detectó que él había salido de Chile estando con licencia en un periodo cortito y que estuvo de vacaciones
Y lo que muestra el alcalde Bodanovich, si puedes buscarlo por mientras para tener los datos más precisos, pues yo lo leí hace 10 minutos antes de entrar aquí a la radio, y se me perdió en la pantalla en este momento. Lo que muestra es, 1, que se hizo el sumario; 2, que perdió el trabajo; 3, que sí se pudo echar, pero además sí se pudo llevar a la justicia, y en la justicia se le llevó a materia penal y tiene 2 condenas. Y además está solicitando el reintegro de la plata. Es decir, es la muestra que hace el alcalde Bodanovich, no solamente de que es inaceptable que en el sector público se hagan estas cosas, sino que se pueden llevar a la justicia y se puede recuperar la plata, y que al servicio público se va a servir y no se va a saquear. No lo dice en esos términos, pero básicamente es el sentido de lo que plantea el alcalde Bodanovich, de que quienes están en el sector público debieran ser los primeros interesados en que esto llegue al fondo, porque si no se corre el riesgo de decir cualquier tipo que está en el sector público es un fresco, y eso claramente es una tontera, y eso claramente es injusto. Entonces hay una tremenda oportunidad de poner luz, no sobre las 25.000 personas de la Contraloría, sino que ir al fondo, ir al sector privado también, ir en serio sobre los doctores, porque sabemos los nombres, sabemos los procedimientos y sabemos quiénes son, sabemos desde cuándo. Esto cuesta $3.000 millones. Esto es similar a lo que estaba planteando tú a la recuperación o a las compras de tierra en el tema de Mapuche. Entonces, hay una tremenda oportunidad. Una tremenda oportunidad. Son las 8:30. El avión. El avión, 44 chilenos. Hablando de deportados, Sí. hablando de Estados Unidos y de la gente que han decidido sacar. Uno dice, bueno, por siempre lo hacían. Bueno, hay gente que llevaba 2 años en centros de detención para inmigrantes. Lo que pasa es que ahora se acabaron las apelaciones. Y el gobierno de Estados Unidos decidió que la gente se va, ¿ya? Y que lleguen 44 chilenos. Por eso para algunos veía tanta felicidad porque Wow. eran chilenos que no solamente que los tomaron anteayer, hay muchos, como dices tú, que estaban hace rato presos, entonces lo estaban pasando muy Ahora mal. ahora. Había de todo. Había de todo ¿Cómo en suelen ese- ser? había de todo en ese avión. ¿Cómo suelen ser las cosas, pues, Consuelo? ¿No es cierto? Un tipo que lo tomaron de manera sorpresiva y que tenía los papeles al día. Había harta gente de la que yo vi, qué sé yo, en algunas declaraciones de prensa, en fin, que... Bueno, Claro, todos cuentan un cuento que a nadie lo tenían que echar, que estaban todos súper legales. No, y algunos qué que sé entran yo, directo todos a la súper cárcel. casados, varios que entran directo a la cárcel. Aquí hay unos tipos que están robando, dedicados profesionalmente al robo en Estados Unidos. Sin duda, ¿no? Claro, Si pero una no historia lo están rosa. mandando preso, no lo están mandando preso para que cumplan las penas por eso, sino si es que tenían antecedentes penales en No, Chile. y además. tenían órdenes pendientes en Chile. Sí, claro, pero no están cumpliendo las penas de Ya. los robos en Estados Unidos. No, Claro. vienen porque están solicitados por la justicia chilena. Ese avión Pero trae también de estaba todo. lleno de gente, lleno de gente que estaba en, no sé, con la DACA, que era como hijos de, o gente que se había casado, gente que había tenido hijos, entonces estaba tratando de dar la pelea porque el hijo era de los Estados Unidos. Harto chileno que ya no, como que no tenía mucho acento chileno tampoco, otros que sí, y gente que trabajaba, gente que admitía que estaba, o sea, una variopinta, pero todos denunciando las pésimas condiciones en las que estaban. Gente que fue detenida que no la dejaban ni hablar por teléfono, que podían llamar a una persona, no estaba muy claro quién venía en el avión. Si bien el gobierno de Chile dijo que estaba coordinado con las autoridades de los Estados Unidos, que no había más chilenos que iban a ser expulsados, deportados, que podía ser más a futuro, pero que estos eran. Gente que estaba estudiando, o sea, de verdad hay que pensársela mucho para ir a los Estados Unidos sin tener los papeles. Bueno, en pero es orden. que quizás En este esa es la señal, po. Esa es la señal que quieren dar, ¿no es cierto? Y también lo que te comentaba yo... Esa es la señal que quieren dar y fíjate que hay algo que aprender ahí por parte de nuestro país. En el fondo, ¿cuál es la señal que da? Que el que está ilegal se va. Claro, que este país se entra de manera ordenada. La diferencia es que Chile acepta
las personas que la mandan de vuelta. Sabemos que hay países nosotros que no nos aceptan a las personas que queremos enviar de vuelta. Se sabe. Por estar ilegales. 8:33 minutos. Y gestiona las finanzas de tu empresa en un solo lugar con 360 Connect de BCI. Pagos masivos, créditos en divisas y financiamiento para exportaciones. Simple, rápido y seguro. Con 360 Connect gana tiempo. Mita Rentacar quiere a todos preparados para las increíbles sorpresas que se vienen. Inscríbete en mita.cl para ser el primero en enterarte y participa por uno de los 5 premios de 5.000 millas Latam Pass. Sea un preparado y sigue a @MitaRentacar. Dicen que menos es más, pero en Talana no están de acuerdo. Complementa tus módulos con extensiones, simplifica aún más tus gestiones de personas. Descubre todo lo que puedas sumar en talana.com. Qué agrado, el seguro de auto consorcio es increíble. Si no tienes tiempo para llevar tu auto a la revisión técnica, el seguro cuenta con una asistencia que hará el trámite por ti. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl. Y en GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD más que tecnología. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación, cuenta con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o su página web, vitelenergia.com. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conocen más de esta alianza en prudentialagf.cl. Me sonó 2 veces el TAC. De nuevo no pagué la cuenta. Uy, pero ¿cómo tan desorganizado? Siempre te pasa lo mismo. ¡Qué vergüenza! Es que no sé ni dónde pagar la autopista. Siempre se me olvida alguna. ¿Pero por qué no usas tactotal.cl? Pones solo tu RUT y pagas tus autopistas de un viaje. Y lo mejor, sin comisiones. ¿Sin comisiones? Buenísimo. Ya pues, llegando las pago. Fácil, seguro y sin desvíos. Tactotal, una marca de Unired. Volvemos a viajar y para que lo hagas como un preparado, también vuelve el Cyber de Mita Rentacar. Sigue a Mita en sus redes sociales y anticípate inscribiéndote para conocer antes que todos las novedades del Cyber. Aprovecha descuentos de hasta un 45% en cupones de arriendo y participa por 5.000 millas Latam Pass. Entra a mita.cl y sé parte de este Cyber. Mita Rentacar. Gana tiempo optimizando la gestión financiera de tu empresa con 360 Connect, la plataforma digital que simplifica tus operaciones y mejora la eficiencia desde un solo lugar. Obtén créditos en moneda extranjera vía web, accede a financiamiento para tus exportaciones y realiza pagos masivos en hasta 13 divisas diferentes. Únete a 360 Connect, gana tiempo y lleva tu negocio al siguiente nivel. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. Cuando eliges la Raín Vial, eliges una asesoría reconocida por su excelencia. Porque donde están tus inversiones importa. Fuimos premiados por Euromoney como el mejor equipo de inversiones de toda Latinoamérica. Reconocimiento que refleja nuestros 90 años de experiencia y un compromiso constante por innovar. Asesórate con expertos con mirada 360. Invierte mejor. La Raín Vial. 90 años. Premio recibido por el área de LB Estrategia, entidad perteneciente a la Raín Vial Servicios Profesionales Limitada, la cual se encuentra inscrita en el registro de prestadores de servicios financieros de la CMF. En Mutual de Seguridad sabemos que detrás de cada trabajador hay una historia que merece seguir contándose. Por eso, nuestra razón de ser es la prevención, realizando más de 2 millones de capacitaciones al año y más de 35.000 asistencias técnicas preventivas. Hoy somos la mutual preferida de los empleadores de Chile, con 130.000 empresas e instituciones que confían en nosotros. Pero la seguridad no solo se mide en cifras, sino en vidas protegidas y en el impacto que generamos en los trabajadores del país. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Más información en suceso.cl.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. En Maipú, hoy se construye el centro de formación en salud más grande de Latinoamérica y único en Chile, el Centro de Educación Clínica Avanzada, SECA, una iniciativa conjunta de las universidades Andrés Bello, de las Américas y del Instituto Profesional AIEP. En sus más de 18.000 metros cuadrados y gracias a sus metodologías de aprendizaje y de simulación avanzada, los estudiantes de estas instituciones vivirán experiencias educativas diferenciadoras que los prepararán de mejor forma para un ejercicio profesional de excelencia. Una transformación profunda en la formación en salud en Chile, que integra tecnología de última generación, trabajo interdisciplinario, ética profesional e innovación. Infórmate más en secasalud.cl. En Talana hacemos tu gestión de personas más simple. Y si quieres llevarla más lejos, suma extensiones que te entregan mucho más. ¿Más qué? Más seguridad, más insights, más claridad, más eficiencia, más respaldo, más tiempo para lo importante. Complementa tus módulos con nuestras extensiones. Descubre todo lo que puedes sumar en talana.com. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. ¿Cotizando tu seguro de auto? Elige a los que saben, porque es fácil, rápido y 100% online. Hazlo ahora en consorcio.cl. Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off, en Duna 89.7 FM y Duna.cl. En Mutual de Seguridad, su razón de ser es la prevención, por eso trabajan para evitar que cualquier accidente o enfermedad laboral le interrumpa la vida de un trabajador, y una historia que merece seguir contándose. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. ¿Tienes una cirugía pendiente? En Clínica Alemana podrás encontrar distintas cirugías con el beneficio copago fijo y cero. Infórmate sobre este beneficio y solicita tu presupuesto en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Cuando eliges la Raín Vial, eliges una asesoría reconocida por su excelencia, porque donde están tus inversiones importa. Invierte mejor. La Raín Vial, 90 años. ¿No sabes dónde pagar tus autopistas? Entra a tactotal.cl, ingresa tu RUT y págalas de un viaje. Fácil, sin comisiones y con el medio de pago que prefieras. Tactotal, una marca de Unired. Son las 8 de la mañana con 42 minutos y tomamos contacto con nuestro invitado, Consuelo. ¿Sí? Está con nosotros ya, ¿sí? Patricio Navia, cientista político, profesor titular de Estudios Liberales de la Universidad de Nueva York. Patricio, buenos días y muy buena madrugada para ti. Entiendo que buenas madrugadas. Entiendo que estás en la costa oeste, o sea que muy temprano para ti, Patricio. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, 5:45 acá en California, pero ya está amaneciendo. Ya. Muy bien, eso, puedes ir a trotar, en fin. Sí, pues aquí en madruga, tú sabes, pues. ¿Eh? Bueno, pero tú que estás hace muchos años en el circuito académico en los Estados Unidos, conoces muy de cerca lo que está ocurriendo y queríamos conocer tu análisis. Me imagino que hay redes de conversación de lo que está pasando y particularmente lo que ocurrió ayer con Harvard, que es una medida, un apriete extra a lo que venía ocurriendo ya con muchas universidades.
Sí, lo que venía ocurriendo es que el gobierno había quitado dinero del gobierno que financiaba las universidades. Este es un paso mucho más importante, mucho más significativo, y es que el gobierno le dice a Harvard que no puede recibir, que pierde la capacidad de recibir estudiantes extranjeros, o sea, de otorgar visas, en esencia, para estudiantes extranjeros. Ese es un gran problema para Harvard y es una gran amenaza para toda la industria educacional estadounidense, que depende en parte de que vengan muchos estudiantes extranjeros que pagan la matrícula y los aranceles completos para poder estudiar en Estados Unidos, además de todas las consecuencias que eso implica para la futura productividad de Estados Unidos, para reclutar nuevos trabajadores, para traer capital humano a este país. Eso es una movida muy peligrosa que además va a tener consecuencias muy importantes para una de las industrias más exitosas que tiene Estados Unidos, que es la de la educación superior. ¿Por qué? A ver, estaba leyendo que Harvard acaba ya de anunciar que va a pelear, ya presentó, digamos, en la corte una demanda, y que probablemente va a pedir como un recurso para que esto se suspenda inmediatamente, ¿ya? Pero ya viene entonces la segunda discusión legal. Harvard es la única universidad en Estados Unidos que ha decidido como plantarse de frente a la administración Trump. No, hay otras que han intentado hacer algo parecido, pero Harvard es la que ha sido perseguida más directamente por la organización Trump. Entre las que, digamos que las que han sido más perseguidas más directamente, la que está liderando esta resistencia contra la decisión del gobierno de quitarle fondos. Ahora, la decisión del gobierno de prohibirle otorgar visas, en esencia, para estudiantes extranjeros es algo que se hizo recién y que probablemente tiene muy asustada a todas las otras universidades. Yo estoy aquí en California en una conferencia académica y anoche la única conversación no fue sobre los temas de la conferencia, sino sobre qué va a pasar con nuestra industria si no podemos no pueden venir estudiantes extranjeros. Exactamente. Y así como nos imaginamos que no solo la sobremesa, sino que ya probablemente las ponencias son sobre esto, en cómo reacciona como industria que mencionas tú, ¿cuáles son las posibilidades que tienen frente a un Estado, frente a un gobierno, frente a las medidas administrativas que muestran una señal tan potente? Porque el tirarse contra Harvard de esta manera es mostrar los dientes. ¿Cómo se plantean la defensa de un sector? Bueno, hay Estado de Derecho, entonces probablemente va a haber un proceso judicial que va a tomar algunas semanas, incluso meses, que va a desordenar mucho el año académico 2026-2027, que parte ahora en septiembre, 2025-2026, que parte ahora en septiembre, pero esto también refleja un poco la decisión del gobierno de ir y pelear contra las élites, ¿no? En Estados Unidos hay 15 millones de estudiantes en terciarios, digamos, en educación superior. De ellos aproximadamente 1 millón son extranjeros, la mitad viene de China y de India. Entonces, pero son un porcentaje mucho más importante en las universidades de élite de Estados Unidos, no en las universidades locales, en los que se conocen como community colleges, que serían como un equivalente de los institutos profesionales en Chile, en cierto modo. Entonces, esto refleja que el presidente está peleándose con las universidades de élite, y como hay un sentimiento anti-élite muy importante en Estados Unidos, pues la gente lo apoya, aunque también es una de las industrias, si quieres, de exportación de servicios más importantes que tiene también Estados Unidos, y es una forma de reclutar capital humano para el futuro. Entonces, es una medida populista que es atractiva, que responde a esta demanda de descontento contra las élites, pero en el largo plazo le va a hacer un tremendo daño a Estados Unidos, porque las principales empresas de Estados Unidos, las mejoras en productividad están asociadas con la educación superior, ¿no? Las más grandes empresas que se han creado en los últimos años fueron creadas por inmigrantes que vinieron a estudiar a Estados Unidos. Patricio Navia, si aquí es una guerra contra, o un enfrentamiento contra las élites, pero es contra lo woke y en particular contra lo que se identifica como un antisemitismo en las universidades de élite en los Estados Unidos. ¿Es tan así? ¿Hay antisemitismo
realmente? ¿O por el hecho de que haya protestas a favor de Palestina, significa eso directamente que hay antisemitismo? Pues efectivamente hay personas antisemitas, así como hay personas racistas, como hay personas que discriminan contra las minorías sexuales. Mi posición, mi sospecha, más bien mi creencia, es que no hay un antisemitismo sistémico en las universidades de Estados Unidos, pero es una creencia que, más bien, la forma en que responde el gobierno de Estados Unidos es que responde a ciertas percepciones, y estas percepciones es que las universidades son woke y que están yendo contra los valores tradicionales de Estados Unidos. Ahora, entiendo que eso se hace precisamente porque las universidades sí promovían esta idea, o mucha gente, digamos, en algunas universidades, especialmente de elites, promovían esta idea de que Estados Unidos era un país que es sistémicamente o institucionalmente racista, ¿no? Entonces, tienes estas posiciones radicales de que son problemas sistémicos y no problemas de personas. Y yo no conozco instituciones racistas, más bien conozco personas racistas. Entonces, tampoco conozco instituciones antisemitas, conozco personas antisemitas. Y creo que hay que hacer esa distinción de forma importante. Patricio Navia, estamos conversando con Patricio Navia, que es cientista político y profesor de la Universidad de Nueva York. ¿Qué le puedes responder tú desde allá, y conociendo desde adentro, además, el modelo universitario, en fin, a aquellas personas que sostienen que se está haciendo una caricatura? Una caricatura sobre las medidas, porque lo que está buscando, o lo que buscan estas medidas, es particularmente académicos y alumnos que hayan participado de hechos que configuran delitos, y que aquellas personas que no han actuado de manera delictiva no van a tener ningún problema. ¿Qué le respondes tú desde adentro? Porque uno puede leer desde afuera y es re difícil identificar qué es lo que busca esta medida. La prohibición no es para algunas personas, es una prohibición a la universidad para otorgar visas para que vengan extranjeros a estudiar a Estados Unidos. No, pero esto es a propósito, Pato, pero esto es a propósito de que, en teoría, de que Harvard se negó a entregar los antecedentes de todos los estudiantes extranjeros que hubiesen participado en protestas o hubiesen, no sé, un listado de, en el fondo pedía los registros, como la hoja de vida de los estudiantes extranjeros, y a propósito de que Harvard dijo, yo no le voy a dar eso, dice, bueno, entonces no puede traer más estudiantes extranjeros, punto. Entonces lo que dice Matías es que nada hace, nada teme. ¿Y por qué Harvard no entrega esos registros? Hay dos cosas. Lo primero es que la prohibición es para todos los estudiantes que postularon a Harvard. O sea, tú, Consuelo, fuiste a estudiar a Harvard, no podrías ir a estudiar a Harvard ahora porque hay una prohibición a Harvard a entregarles visas a las personas que fueron aceptadas. Sí. Por otro lado, hay leyes que Estados Unidos ha aprobado y que deben ser respetadas. Yo, por ejemplo, si tú eres papá de un estudiante o mamá de un estudiante de NYU y me llamas por teléfono y me dices, oye, ¿cómo le está yendo a mi hijo en tu clase? Legalmente no te puedo decir ni siquiera si tu hijo está en mi clase o viene a mi clase. Claro, hay protección a la privacidad de las personas. Claro, sí, por supuesto. Gracias, no sabía. Entonces, si tu hija está en la Universidad de Nueva York y me dice, oye, ¿cómo le está yendo? Yo le digo, perdón, no te puedo, legalmente no tengo la obligación de no entregarte información si tu hijo viene o no viene a clases, o si está matriculado o no. Pero si el Estado te dice, usted me tiene que pasar la información sobre todos los estudiantes extranjeros que han participado en protestas dentro o fuera del campus, que han emitido expresiones antisemitas o sobre los cuales hay alguna denuncia de que trató mal a algún alumno, sea dentro o fuera del campus, eso la universidad, aunque se lo pide el Estado, Homeland Security, tiene derecho a no entregarlo. Tiene la obligación legal de no entregarlo. Sí, digo, hay información pública que es si fuiste arrestado, pero como la universidad tampoco controla quiénes han participado en protestas. Entonces, vas a una protesta, no es que muestres tu documento y alguien registre que estás en esa protesta. Tienes libertad de expresión y de caminar libremente por la universidad si eres estudiante de la universidad. Entonces, la medida de por sí, a mí me parece, no soy abogado, pero respecto a las cosas que sé, que tengo obligación de conocer como profesor de la universidad, me parece que la medida
lo que está pidiendo el gobierno es ilegal y la medida que tomó contra Harvard es claramente discrecional. Las cortes decidirán qué es lo que pasa, pero como las clases empiezan en septiembre y las visas tienen que ser procesadas desde antes, Harvard va a tener problemas muy serios para poder lograr que los alumnos extranjeros que fueron admitidos a Lleguen Harvard en septiembre, no van a poder llegar. No van a poder llegar si es que no se corrige esto muy, muy pronto. Y de nuevo, imagínate, alguien que postuló, no sé, en Chile tenemos estas historias de gente que postula en universidades a Harvard desde Temuco, desde Rancagua y son aceptados, no van a poder venir porque el gobierno de Estados Unidos les dice, mira, ustedes se han portado mal, no hacen lo que yo pido, que potencialmente es ilegal, así que no los voy a dejar que traigan alumnos extranjeros en septiembre. Patricio Navia, se hacen la pregunta pues tú dices discrecional lo que hacen a Harvard. ¿Por qué con Harvard y por qué no con otras universidades? Porque se plantea, ¿no es cierto?, en el otro extremo, también puede ser muy caricatura, pero por lo que uno lee, Columbia, que Columbia, leía por ahí hace mucho tiempo, que agachó el moño, decían. Pero ¿por qué, si es que tú vas a plantear una medida administrativa en contra de los extranjeros en Harvard, ¿por qué no Yale? ¿Por qué no la NYU? ¿Por qué no da lo mismo? Cualquier otra. Eso es lo primero. Y lo segundo, otra cosa es lo que se vive ahí cotidianamente, que tú has conversado, me imagino, con estudiantes latinos, o extranjeros, perdón, no solo latinos, extranjeros. ¿Cuál es el sentimiento? Porque esto no solo afecta a los que van a ir, sino que a los que ya están cursando estudios. Los que ya están cursando estudios tienen sus visas, por lo tanto no tendrían por qué perderlas. Estados Unidos hasta ahora no ha anunciado que va a revocar las visas que ya fueron entregadas. Pero Harvard es simbólico, pues si hacen esto contra la Universidad de Connecticut, ustedes no van a invitar a un profesor de la Universidad de Nueva York a hablar del tema. Sí, entonces, te invitamos de todas maneras. Es simbólico porque tienes que buscar una señal que sea relativamente fuerte y porque además Harvard es una universidad muy influyente en Estados Unidos que tiene mucha capacidad para responder y oponerse. Entonces hay una pelea entre grandes, ¿no? Cuando vas contra instituciones más chicas hace naturalmente menos ruido. Y Columbia es por una razón económica, solamente que decide entrar en negociaciones con el gobierno y revisar sus programas académicos sobre Medio Oriente y bueno, y entrar en un proceso como de compliance con lo que le exigía el gobierno. Sí, hay dos posiciones en las universidades. Una es decir, mira, Trump pierde la atención relativamente rápido, es disperso, entonces si le decimos que sí, después podemos negociar con abogados y reducir todas estas sanciones y eliminarlas, pero si le respondemos directamente, pues Trump se va a obsesionar con nosotros y por lo tanto es mejor como seguirle el juego porque después él se olvida y podemos solucionar las cosas con los abogados de la administración que entienden que hay ciertas decisiones que el presidente toma por decreto que van a ser revertidas en el proceso judicial y como todos saben que van a ser revertidas, pues entonces el gobierno se va a terminar echando para atrás para no ser derrotado en la Corte Suprema. Patricio Navia, cientista político, profesor, titular de estudios liberales, así es, ¿no? Es exactamente la Universidad de Nueva York, ¿no? Pato, gracias como siempre por atender el llamado de Duna. Vale, que esté muy bien, adiós. Chao, buenos días. Chao, buenos días, gracias. Consuelo, nos reencontramos el lunes, ¿qué te parece? El lunes, que tengas buen fin de semana. Igual tú, gracias, chao, chao. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.